Yo le piqué a comenzar. Tú me dices, Juan Pablo. Ya estamos en vivo, no nos Sí. deja, me aseguro que esté bien. Sí, ya pues comenzar. Gracias. Bienvenidos sean todos a esta conferencia del simposio del día viernes. Viene en estos momentos Rafael González, quien es un doctor egresado del Tecnológico de Monterrey. En 2013 terminó la licenciatura de Ingeniería Física Industrial por el Tecnológico de Monterrey y procedió a realizar estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones Ópticas en Guanajuato, además de especializarse en óptica después con estudios de doctorado. Mejor conocido por sus dos artículos que resuelven el problema de aberración esférica y aberración cromática a través de un solo lente, Rafael también se destaca por tener un par de libros en diseño de ópticos publicados en el Instituto de Física del Reino Unido y en la Sociedad Óptica Americana de Estados Unidos, además de haber publicado más de 20 artículos de investigación en revistas de alto impacto y tener más de 240 citas. Hoy Rafael nos presentará el mundo de las aberraciones esféricas, que son el dolor de cabeza de toda la industria de ópticos. También discutirá sobre cómo el diseño de ópticos mediante matemáticas puede proponer soluciones a estos problemas que aquejan a los sistemas ópticos. Esperamos sea una conferencia llena de aprendizaje para todos ustedes y que le disfruten mucho. Rafael, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan, y a todas las personas que están involucradas en esto. Yo creo que han hecho primeramente un gran trabajo. Está muy interesante y pues me siento muy feliz de que hayan decidido compartir o que les cuente un poco de lo que hago con invitados tan especiales como los que han conseguido. Entonces, primeramente, mis felicitaciones hacia ustedes. Realmente un gran trabajo. Sigan así. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Les quiero decir primeramente que esta plática está pensada en que todos los alumnos de la carrera de IFI o de no, que no sean de la carrera puedan entender más o menos la idea de cómo está la cosa, porque en una experiencia personal, yo recuerdo que también iba a los simposios de física cuando en mis tiempos de alumno en el TEC y muchas veces los temas se me hacían muy interesantes, pero no tenía el conocimiento matemático para, digamos, seguir ciertas teorías o algo así, entonces me perdía, ¿no? Entonces, sí vamos a hablar un poco de matemáticas aquí, pero la idea es que, o algo bello de la óptica geométrica es que es muy gráfica. Entonces vamos a hablar de esas cosas gráficas, vamos a ver cuáles son esos problemas para que todos, digamos, tengan una idea detrás de conceptualmente qué es, ¿no? Ya dejando las matemáticas y el rigor un poco a los lados, de todas formas, cualquier persona que tenga una duda de rigor matemático me lo puede hacer saber. Eh, Ahí les puedo dar mi correo a los organizadores, pues de hecho ya lo tienen, me lo pueden mandar ahí, yo no tengo ningún problema, podemos discutir cada detalle paso a paso, para mí sería un placer. Y pues bueno, empezamos. Vamos a hablar primero de qué es la óptica geométrica. Bueno, la óptica geométrica probablemente es la rama de la física, en todo lo que conozco, tal vez es la rama de la física más antigua de todas. Y está extremadamente influenciada por la geometría. O sea, como ustedes habrán escuchado, la geometría fue estudiada por los griegos. Bueno, los griegos, había un cuate que se llamaba Euclides, uno de los más grandes matemáticos del mundo, que yo creo que él formuló una serie de axiomas. ¿Qué es un axioma? En matemáticas, un axioma es una verdad por sí misma, que no necesita una demostración. Entonces, tú partes de una serie de axiomas y esos axiomas, las implicaciones que tienen se le llaman teoremas. Depende de su importancia. Puede ser un colorario, que un colorario es un teorema que te lleva a otro teorema más importante. Pero eso ya son más notaciones matemáticas. Pero bueno, Euclides estudia la geometría del plano cartesiano, digo, del plano euclidiano, como se le dice, que es el plano en 2D, normalmente también puede pasarse a n dimensiones, y él define la recta entre dos puntos y una serie de postulados que definen la geometría que ustedes ya conocen, que le llaman normalmente geometría analítica, que lo ves más o menos en prepa, luego Descartes le mete bastante mano ahí, y también la geometría que vimos en primaria, o sea, de el área de un círculo, el área de un triángulo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces, estas ideas que toma Euclides, él dice, bueno, nosotros podemos modelar el comportamiento de la luz mediante geometría, y de ahí viene el nombre de óptica geométrica. La óptica geométrica pasa a ser el primer modelo físico de sistemas en el mundo. Obviamente, como es parte de la óptica clásica o de la física clásica, sus resultados difieren en cuanto a los cuánticos o a la teoría de difracción o la teoría ondulatoria, pero no deja de ser una rama útil. De hecho, la óptica geométrica es tan útil que probablemente yo creo que en lo que es ingeniería física, la óptica geométrica o la ingeniería óptica es la rey, porque todos los sistemas ópticos que ustedes trabajan o usan a diario usan óptica geométrica. O sea, sus cámaras, sus microscopios, sus telescopios, también se basan en otras teorías como la teoría de difracción, pero la más fundamental es la óptica geométrica. Entonces, dentro de los postulados que toma Euclides, otros matemáticos griegos y físicos ahora, porque ya estudiaban la luz, toman el rayo de luz como la trayectoria de la luz y dice que dentro de un medio, llámese el aire, el agua, un medio que sea homogéneo, la trayectoria de la luz va a viajar en línea recta de un punto a otro. Esto obedeciendo el principio de mínima acción, que es algo que probablemente los IFIs ya lo vieron, los que estén por ahí de quinto semestre con la clase de mecánica analítica, y los que no se apuren, lo van a ver en su momento. Ahorita no es necesario tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces partimos de que la luz viaja en un medio en línea recta. Cuando pasa a otro medio, cambia su dirección y ese cambio se le llama refracción. En la figura que les estoy poniendo, viene un rayo incidente de izquierda a derecha con un ángulo θ1 respecto a la normal de la interfase y se desvía con un ángulo θ2. O sea, empieza en Q, empieza en P y acaba en Q. ¿Ok? ¿Qué tanto cambia el ángulo θ1 y se convierte en θ2? Eso nos lo dice una expresión matemática llamada normalmente como la ecuación de Snell o la ley de Snell. Esta ecuación realmente no la descubrió Snell, o no fue el primero. El primero que fue Wien-Salle. Wien-Salle fue un matemático medieval, porque estuvo vivió cerca de lo que hoy es Irak, en Basora, hace más de 1000 años, y él estudió muchos de los trabajos de los ópticos griegos, de la óptica geométrica. Y bueno, los ópticos griegos no tenían esa forma de expresar la ley de Snell, a la ahora llamada ley de Snell. Y bueno, la primera persona en encontrarla fue Wien-Salle, y obtiene eso. Entonces, bueno, de esta filmina, ¿qué aprendimos? Aprendimos que en los postulados de la óptica geométrica, la luz viaja en líneas rectas y cambia el ángulo de la dirección cada vez que pasa un medio a otro. ¿Ok? Entonces, con estos postulados nosotros podemos imaginarnos una lente. Una lente, ¿qué es lo que queremos una lente? La idea de una lente es que llegan los rayos, pasan por una primera superficie, se refractan, pasan por otra segunda superficie, se vuelven a refractar y llegan a un punto en común que se llama el punto focal. Nótese aquí que le llamamos foco. Le llamamos foco por la herencia de la geometría. Recuérdense que la parábola tiene un foco, la elipse tiene dos focos y la hipérbola también. Entonces, el término foco en óptica es heredado de la geometría de Euclides. ¿Ok? Entonces, bueno, las aplicaciones de las lentes, pues básicamente es para magnificar objetos. Foco normalmente se mide de la mitad de la lente a el punto donde convergen los rayos. ¿Ok? Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo la gente usaba lentes, se sabe que se usaban lentes desde los asirios, y era simplemente para leer más fácil. Hay ciertas leyendas que decían que las usaban para hundir barcos, quemando las velas, pero nada que esté comprobado. Y bueno,
El detalle es que los rayos de luz o la trayectoria de luz que pasa a través de la lente no todas llegan a un solo punto. A eso se le llama aberración esférica. En la imagen que les pongo, la lente superior, los rayos llegan a todos a un solo punto. Ese punto o esa lente se le llama libre de aberración esférica o lente estigmática. Es un sinónimo, estigmatismo con libre de aberración esférica. Entonces, la lente de abajo es una lente no estigmática. Quiere decir que tiene aberración esférica. La aberración esférica es la desviación que hay entre los rayos de la parte superior de la lente con los que van en la parte central de la lente. Los de la parte superior se enfocan primero que los de la parte inferior. Eso se le llama aberración esférica positiva. Podría ser lo inverso y podría ser la aberración esférica negativa. De cualquier forma, la aberración esférica, sea positiva o sea negativa, va a dañar la calidad de imagen de la lente. Entonces, tú partes de una lente y si puedes llegar a verla borrosa, puede ser que tenga aberración esférica o puede ser que tenga otras aberraciones o una combinación de ellas que haga que tu lente se vea feo y eso te puede afectar mucho, no solo en la calidad visual, sino en toda la ingeniería. Por ejemplo, se usan muchísimos sistemas de lentes para la fotolitografía, ¿no? Que es hacer chips. Y toda esa teoría usa óptica geométrica. ¿Ok? Entonces, hay otras aberraciones de las que también les voy a hablar, aunque vamos a centrarnos en la aberración esférica, pero vamos a ver la importancia porque todas las aberraciones van ligadas unas con otras. Entonces, la aberración cromática es para un objeto fuera del eje. El eje de simetría de la lente se toma desde el centro, porque normalmente las lentes son objetos sólidos con simetría radial. Entonces, para un objeto fuera de la lente y pasan los rayos a través de esta lente y no convergen en un solo punto, se le llama coma. Al astigmatismo se le llama a la diferencia que hay en la forma de la lente, que el plano meridional, que es el que va del punto L, digamos del polo norte al polo sur, es distinta la forma de la lente al plano ecuatorial, que va a lo largo, a la cintura de la lente. Y por lo que se generan dos focos. Y por eso este sistema se le llama astigmático. La A viene de que no es estigmático. ¿Ok? También hay otra otra aberración muy importante que se llama la curvatura de campo. La curvatura de campo es que cuando uno pasa un rayo de luz, lo que quiere es que todo se enfoque en un solo plano, por ejemplo. Y ese plano está dado por el objeto que está en el eje, porque es el objeto que estamos enfocando. O sea, en esta figura es el objeto que desprende los rayos rojos y chocan en el plano. Pero tenemos un objeto fuera de eje, que sus rayos azules pasan a través de la lente y sí se enfocan en un punto, pero ese punto no está en el mismo plano. Si se fijan, ahí se empieza a dibujar una curvatura puntiaguda con la forma de la curvatura de campo. Entonces, las lentes que tienen mucha curvatura de campo pueden ser las lentes ojo de pescado, que se ve que se distorsiona toda la imagen. Y bueno, a veces dentro de las aplicaciones eso es lo que se quiere, a veces normalmente es lo que no se quiere. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de ingeniería. Los sistemas ópticos normalmente son una serie de lentes y todas las lentes tienen una sola única función. Es eliminar las aberraciones de la imagen. O sea, queremos eliminar la aberración esférica, la coma, la curvatura de campo, el estigmatismo. ¿Cómo es que hacen eso? Pues realmente es una pregunta muy abierta. Es tan abierta que no es fácil de responder porque hay muchos tipos de lentes, hay muchos grosores, muchas formas que influencian cómo se refracta la lente a través del sistema óptico. Y cada una de estas refracciones puede afectar en medida proporción a la calidad del sistema óptico. Entonces, lo que se hace, se utilizan métodos numéricos de optimización. Un método numérico se puede ver como una herramienta
aproximada, iterativa, que trata a prueba y error encontrar la solución más óptima del problema implementado. O sea, un problema puede ser, ok, Rafael, tú quieres diseñar la cámara de un celular. Tú tienes cierto espacio y tienes para montar tu sistema de lentes. Y necesitas, por lo tanto, ciertas medidas de tus lentes y la distancia entre que están esas medidas y la forma de cada una de tus lentes puede ser muy variable dentro de esa pequeña restricción. Pero tu trabajo es encontrar con optimización a prueba y error cuál es la mejor configuración de todas esas lentes para eliminar las aberraciones que hemos propuesto. Entonces, esto normalmente se hace con software comercial y, digamos, es yo creo que la parte de la óptica, de la ingeniería óptica más ligada a la industria. Si ustedes van a un congreso de óptica, van a ver muchísimas empresas que se dedican solo a eso, a diseñar lentes, a diseñar el software que diseña las lentes y a diseñar sistemas ópticos, porque los sistemas ópticos están en todos lados, están desde los lectores de discos, en sus celulares, en los telescopios, microscopios, endoscopios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos tienen la misma paradigma o manera de ver las cosas, que es resolver el problema mediante a prueba y error. Los resultados son bastante buenos, pero pierden rigor matemático. ¿Qué me refiero con rigor matemático? El rigor matemático es que tú postulas una serie de axiomas, como lo hizo Euclides en su obra Los Elementos, que definió la geometría, y a partir de esos axiomas, con una secuencia natural, llegas a resultados que son implicaciones de esos axiomas, que son los teoremas. ¿Ok? Entonces, al ser un sistema de prueba y error, no hay un rigor de que tengas una secuencia estricta, lógica, que a partir de unos postulados llegues a un resultado como tal, porque muchos de los sistemas de optimización aparte utilizan variables aleatorias. Entonces, el problema que, digamos, se planteó en mi tesis doctoral fue cómo tiene que ser la forma de una lente tal cual que sea estigmática. Pero yo quiero la forma, no solo los datos numéricos. Quiero una ecuación que me la describa, punto a punto. Porque un problema de los sistemas de optimización es que nunca puedes tener todos los puntos. Porque al final uno trabaja de forma discreta. Para los que hayan llevado, pues, creo que se llama la clase Métodos Matemáticos para la Física. No, esa es la de Física Computacional, creo que se llama. Ahí van a ver que en MATLAB, pues simplemente nunca vas a poder plotear una función coseno con todos los puntos del coseno, porque son infinitos. No importa el intervalo. Entonces, una solución numérica siempre va a tener ese error. Ese error, ingenierilmente hablando, es trivial y se puede ignorar, pero físicamente hablando, se considera más bello, algo que es una forma analítica y cerrada. Entonces, en esta parte es la que les mencionaba, que ya se empieza a poner un poco más de mates. Obviamente no nos vamos a clavar mucho, pero es más o menos para que entiendan cómo se plantea el problema, ¿no? Entonces, primero, lo que se define como la O en la parte izquierda de la imagen es el objeto, que es un objeto que se llama un objeto puntual, ¿ok? Que a su vez desprende rayos, que son esas líneas moradas que pasan a través de la lente gris que está en medio de la imagen, y todos deberían de enfocarse en el punto imagen denotado por la letra Y, por la letra I. ¿Ok? La distancia del objeto a la primera superficie la llamaremos ZO. ZO viene del objeto. El espesor central de la lente lo llamaremos tau. Y la distancia de la segunda superficie a la imagen le llamamos ZI por ZI de la imagen. La primera superficie está dada por la función ZA, que es la sajita o el plano meridional, y la variable independiente RA. De ahí tenemos la segunda superficie, que es ZB, RB, que ambas van a estar en términos de la primera superficie. O sea, ¿cuál es el problema?
Dadas las distancias que les acabo de mencionar, ¿dónde está el objeto? ¿Dónde está la imagen? El espesor de la lente, el índice de refracción de la lente, la primera superficie de la lente, ¿cómo tiene que ser la segunda superficie tal que el sistema es estigmático? O sea que es libre de aberración esférica. O sea que todos los rayos que pasan a través de la lente se refractan una vez, una segunda vez, y esa segunda vez refracción me garantiza que todos van a llegar a un solo punto. ¿Ok? Para hacer esto, tuve que usar solo sus únicos dos postulados, o de hecho el único postulado que tiene la óptica geométrica, que es el principio de Fermat, que lo van a ver en óptica y está basado a su vez en lo que van a ver en óptica, no, mecánica teórica o mecánica analítica, creo que se llama el curso. Entonces, de ahí yo puedo obtener la solución. Y por eso esta solución le llamamos una solución rigurosa, porque no uso ninguna aproximación más que el postulado presentado. De ahí, todo lo demás es una implicación natural de ese postulado. Y una solución numérica no es una solución natural de un postulado. Entonces, partiendo de la solución del problema, yo puedo definir la trayectoria con vectores unitarios. El vector unitario B1 viene del objeto a la primera superficie de la imagen. El B2 viaja a través de la lente. Y de la primera superficie de la lente. El B2 atraviesa la lente y el B3 va de la segunda superficie a la imagen. Los vectores NA es el vector normal de la primera superficie y el NB es el vector normal de la segunda superficie. Bueno, ese es el planteamiento del problema. Lo interesante de este problema es que a pesar de que hay muchísimas soluciones numéricas, no había una solución general analítica rigurosa como les acabo de mencionar. Entonces, ¿quién fue el primero que mencionó este problema? Bueno, fue Diocles, que fue un contemporáneo de Euclides. No sé a ciencia cierta si se llegaron a conocer, pero sí convivieron en el mismo tiempo-espacio. O sea, en las mismas, hace más de 2400 años en Grecia. Diocles, en esta obra, que es la traducción del inglés, de la traducción del árabe al griego original, porque el griego original se perdió, él menciona que el espejo parabólico tiene la característica de ser estigmático, o sea que todos los rayos que llegan se reflejan en un solo punto que le llamamos foco. Y que el espejo esférico tiene aberración esférica, y de hecho de ahí viene el nombre aberración esférica. Diocles, después de demostrar esta propiedad del espejo parabólico, se pregunta, ¿y habrá una lente que pueda tener una propiedad igual a esta? Cosa que deja inconclusa. De ahí llegamos a, bueno, hubo más gente, pero digamos de la gente que más quisiera resaltar es René Descartes en el Tratado de las Líneas Curvas en 1637. Menciona el problema casi al final del libro y dice, ¿cómo tiene que ser la segunda superficie de una lente para que todos los rayos converjan en un punto cuando la primera superficie es dada y las distancias de los puntos objeto-imagen ya se conocen? Lo deja abierto y él dice, bueno, esto se lo va a dejar a la gente que siga después, ¿no? Pero él no lo responde. Uno de sus mayores admiradores, Christian Huygens, menciona mucho ese problema en su obra magna que se llama El Tratado de la Luz. En el Tratado de la Luz, en el prefacio y a lo largo del libro, menciona que Newton y su asesor doctoral, Leibniz, también estaban interesados y no pudieron demostrar el enigma. ¿Ok? Este libro es muy, muy famoso porque ahí sale el famoso principio de Huygens de la óptica ondulatoria. Yo creo que los considero una lectura recomendada. De ahí estamos ya en 1700, Leonardo Euler en su obra Dioptricae, el problema 5 en la página 28, él dibuja esta forma de lente y él se pregunta, ¿cómo tiene que ser la forma de la lente que la distancia F minúscula, no sé si la alcanzan a ver, y la distancia F mayúscula sea cero, o sea que sea libre de aberración esférica? Y más adelante en esa misma obra llega a decir que es indeterminado. Carl Federico Gauss, a pesar de que fue un gran matemático, también fue un gran físico y estaba sumergido también en este problema de la óptica. Él menciona que Cotes, Euler, Lagrange y su discípulo Mobius tenían teorías ópticas interesantes, pero que evitaban la desviación
de los rayos cuando se tiene una superficie esférica en las lentes. O sea, aberración esférica. Lamentablemente, en este tratado, Gauss menciona eso y de ahí sigue a lo que le llaman la óptica paraxial, que también evita la aberración esférica, ¿no? Y ahí empieza, en este tratado, empieza una teoría muy famosa de óptica, que es la ABCD, que se aplica en muchísimas áreas también. El astrónomo John Friedrich Herschel también estuvo interesado en la aberración esférica en 1827, en la página 312 de su libro y en la misma ecuación, de la 312, menciona que el problema de la aberración esférica es indeterminado. De ahí ya estamos en 1900 con Tullio Levi Civita. Él publica el 18 de marzo un paper bastante interesante en donde pone ideas posibles de cómo resolver el problema, mas no lo resuelve. Hay más gente interesada. Está Emil Wolf y Max Born, que ellos son, digamos, los creadores de uno de los libros más importantes de la historia de la óptica, que se llama El Principios de Óptica, o comúnmente llamado Born and Wolf, en la sección 4.10.1 de su obra Magma. Tratan de resolver el problema, pero llegan a una integral que no se puede resolver de forma analítica, entonces tienen que usar métodos numéricos, entonces no es una solución rigurosa. Antes de ellos, Alexander Eugene Conradi, él fue uno de los fundadores de la Optical Society. En su libro Óptica aplicada y diseño óptico también llega a que no se puede tener una solución general al problema. Y bueno, David Prester, antes de ellos, en su tratado de Treatise on Dioptrics, menciona que ese caso general no existe. Más adelante hubo gente muy interesada. Stradivarius, que recién falleció hace unos años, fue un catedrático de la Universidad de Arizona en la Optic College y estuvo muy interesado en el problema. En sus libros menciona que prácticamente es frustrante que la solución no se encuentre. Es el primer párrafo que les menciono ahí. Y en su último libro menciona o dedica un capítulo completo a la lente perfecta de Gauss y Maxwell, que es básicamente los intentos de Carl Federico Gauss y James Clerk Maxwell para resolver el problema. Ahí les pongo la portada del libro. Y bueno, en el otro libro no les puse la portada, pero se llama The Optics of Rays, Wavefronts and Caustics. Y bueno, el capítulo es el capítulo 14, que es lo que quiere decir. Yo quiero una ecuación de la lente, no quiero una serie de puntos que me describan la lente. Yo quiero la ecuación que la describe. Entonces, en noviembre de 2018 se publicó el siguiente artículo, que es de mi autoría y de un servidor. Resolvimos el problema de forma rigurosa, analítica, porque no utilizamos ninguna aproximación numérica, solo el único postulado de la óptica geométrica. Entonces, en esta publicación básicamente describimos cómo tiene que ser la segunda superficie, dados todos los parámetros que acabamos de mencionar. Entonces, para hacer eso, solo planteamos dos ecuaciones y las resolvimos. Las ecuaciones son las siguientes, que están basadas en el principio de Fermat y la ley de Snell, que son, digamos, las bases de la óptica geométrica, pero aún así la óptica geométrica está más basada en el principio de Fermat y la ley de Snell es solo una consecuencia de esta. Entonces, en la primer recuadro, aquí no voy a entrar mucho en detalle, es el principio de Fermat y el segundo es la ley de Snell escrita de forma vectorial. Normalmente para los IFIs que ya llevaron óptica van a ver que normalmente está en términos de ángulos y cosenos, etc. Bueno, aquí lo planteamos de forma vectorial porque planteándolo de esta forma era más fácil resolver el problema. Y bueno, se pudo resolver el problema. La solución es la siguiente. La primera ecuación es para cómo tiene que ser ZB. Permítanme. Y la segunda ecuación es cómo tiene que ser RB, ¿ok? O sea, cómo tiene que ser la segunda superficie. Entonces, como es la ecuación general, podemos demostrar que el objeto, poner el objeto donde queramos y la imagen donde queramos. Aquí en la primera superficie les pongo los rayos. Digo, en la primera imagen les pongo los rayos, en medio les pongo las ondas y abajo les pongo rayos y ondas. Esto es para un objeto real y una imagen real.
Para un objeto virtual, que quiere decir que está más allá de la lente, en la parte del objeto óptico, en el eje óptico, también la solución abarca ese caso. Para la imagen virtual, que quiere decir que está antes de la lente, también abarca ese caso. Cuando el objeto y la imagen son virtuales, también abarca ese caso. Cuando el objeto está en el infinito, quiere decir que está tan lejos los rayos que prácticamente llegan sin ninguna curvatura. Aquí les pongo dos ejemplos. Primero, el primer renglón son rayos, el segundo son ondas y el segundo son rayos y ondas, ¿no? De ahí, no les mencioné, pero Christian Huygens hace más de 350 años quiso resolver este problema, y esto es la página 114 de su libro El Tratado de la Luz, y menciona más o menos esbozando cómo resolver esta forma de esta lente. Y lo maravilloso de este libro es que el tipo lo hace a regla y compás, ¿no? Lo hace, digamos, de forma numérica, no hay una expresión que la demuestre, pero da las claves de cómo, ¿no? Entonces, nosotros pusimos los datos que Christian nos dio hace 300 años y llegamos a una forma muy, muy parecida a la que él había descrito en su obra magna. Entonces, bueno, eso fue lo que encontramos. Hubo muchísimas implicaciones de las que voy a discutir ahora. La siguiente implicación importante es que pudimos resolver la ecuación de la iconal. La ecuación de la iconal es prácticamente la ecuación de onda, pero para la óptica geométrica. Quiere decir que un rayo es perpendicular a la onda. Entonces, pudimos hacer esos diagramas, como les muestro aquí en el lado derecho de la imagen, que los rayos siempre son perpendiculares a las ondas. Los rayos están en azul y las ondas aquí están en verde. Y podemos ver cómo se deforma la onda y cómo sale de forma esférica en la imagen, y en el espacio objeto también es forma esférica, y en medio se va medio deformando, tal que sucede que el sistema es estigmático. Extendimos el problema a lentes de forma libre. ¿Qué quiere decir que forma libre? Es que ya no tienen simetría radial. Entonces obtuvimos lentes bastante extrañas. No necesariamente tienen una aplicación ingenieril, porque por la forma que tienen podrán ser libres de aberración esférica, pero pueden que tengan mucha coma, mucha curvatura de campo, etcétera, ¿no? De ahí generalizamos el sistema para un número arbitrario de lentes. O sea, si yo tengo un número arbitrario de superficies refractivas, ¿cómo tiene que ser la forma de la última superficie para que el sistema sea libre de aberración esférica? Eso también lo publicamos. También lo pasamos a los telescopios. Cómo tiene que ser la última forma del espejo para que el sistema sea libre de aberración esférica. Y hablamos sobre la unicidad del sistema o la unicidad de la solución. ¿Qué es eso? Nosotros demostramos dos cosas. Uno, que la solución existe. O sea, que hay una forma lógica, partiendo de los postulados de la óptica geométrica, en llegar a la solución analítica de forma cerrada, sin ninguna aproximación numérica. Entonces encontramos que existe. Y dos, lo más importante, encontramos que es única. ¿Qué es lo importante de que sea única? No sé si ya llevaron los cursos, o los que hayan llevado el curso de ecuaciones diferenciales van a ver que hay ecuaciones diferenciales que tienen una solución única, hay otros que tienen una solución particular y tienen una solución más general. Bueno, lo que encontramos es que, dado los valores de entrada, o sea, lo que había mencionado, el Z0, el tau, el ZI, el índice de refracción, etcétera, etcétera, solo hay una segunda superficie que satisface que el sistema sea libre de aberración esférica. O sea, que el sistema sea estigmático. Solo hay una, y es la nuestra, es la ecuación que les pongo aquí. Entonces encontramos que existe, y que existe solo una, dado un conjunto de valores de entrada. ¿Qué es lo bello o lo impactante de todo esto? Que el conjunto de lentes estigmáticas o de sistemas estigmáticos que mostramos en este paper abarca todos los posibles sistemas estigmáticos habidos y por haber. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecuación que les estoy mostrando en la parte inferior izquierda de la imagen, esa ecuación está en sus lentes ahora. Esa ecuación está en sus cámaras. Esa ecuación está en los telescopios.
Esa ecuación está en los microscopios. Esa ecuación está en todos los sistemas ópticos comerciales porque todos los sistemas ópticos comerciales tienden a ser estigmáticos. ¿Qué tanto se parecen esos sistemas a esta ecuación? Es qué tan estigmáticos sean. Porque la solución es única al sistema. Entonces, ingenierilmente, la ecuación no tiene mucho valor porque los sistemas de optimización ya llegaban a esas resoluciones, ya llegaban a ese performance, pero llegaban a prueba y error. Aquí ya se tiene la ecuación que describe tal cual como tiene que ser el sistema. El detalle es que la ecuación es muy, muy general, más para el caso cuando el número de lentes es arbitrario. Entonces, pero eso es lo bello. Esa expresión está delimitada por el principio de Fermat, que es el único postulado, y ese postulado nos dice, es una implicación, es una extensión natural que dice que todos los sistemas estigmáticos tienen esta forma de esta ecuación. Y todos los sistemas que tienden a ser estigmáticos tienen la misma. Entonces, ese yo creo que es el gol más grande o el éxito más grande de toda esta teoría, porque toda esta teoría, aunque los diseñadores ópticos que diseñaron las lentes y las cámaras y todas las cosas, todos los sistemas ópticos que están comerciales, porque son libres de aberración esférica de forma aproximada, y qué tan aproximada es que tanto se parece en nuestra ecuación. Esa es la belleza de esto. O sea, el resultado o el impacto de esta investigación es más académico y filosófico también, porque habla de la existencia de los límites de la naturaleza permitida dentro del marco de la óptica geométrica. Ahí es la belleza del punto y por eso es importante. Por eso, digamos, es bello. Entonces, bueno, para demostrar eso, prácticamente ya lo había demostrado o se demuestra la unicidad cuando se resuelve el problema, porque cuando resuelvo el problema me doy cuenta que solo existe una sola solución y que esa solución abarca todas las soluciones posibles. Y que esa solución, como abarca todas las posibilidades posibles, todos los sistemas ópticos que tiendan a ser estigmáticos van a tener a parecerse a esa superficie en mayor o menor medida. ¿Ok? Les mencioné que la aberración esférica y todo eso, etcétera, etcétera, la óptica geométrica, bla, 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 pero les mencioné al principio que la óptica geométrica no tomaba en cuenta la difracción. La difracción es cuando la luz se curva y no se curva porque se refracta o se refleja. Se refleja por el espejo o por una superficie reflejante y se refracta por una superficie, digamos, en términos coloquiales, transparente. ¿Ok? Ahora, la difracción te dice que aparte la luz no puede concentrarse toda en un solo punto y que hay un radio mínimo donde se puede concentrar la luz. Esa luz, ese radio se le llama el disco de aire. Entonces, cuando la gente diseña sistemas ópticos, lo que se calcula primero es el disco de aire del sistema óptico y de ahí, de hecho aquí lo tengo en la parte abajo de donde dice Spot Diagram, el círculo negro es el disco de aire y si ustedes tienen la lente o el sistema óptico y le hacen un corte transversal en el punto imagen, en el plano imagen, y todos los rayos que llegan, chocan, están dentro del disco de aire, se le llama que el sistema está limitado por difracción o en la literatura pues le dicen en inglés diffraction limited. Entonces, los estándares de la industria te venden puros sistemas diffraction limited. O sea, sus cámaras de sus celulares están limitadas por la difracción. Entonces, todos los rayos caen dentro del disco de aire. ¿Ok? Entonces, pues yo me puse a ver una serie de ejemplos de sistemas que son, digamos, limitados por la difracción, que son sistemas comerciales, algunos más simples, otros más complejos, y pongo todos los valores de entrada, como son todas las superficies, y al final obtengo que la última superficie tiene
los mismos, prácticamente punto a punto son iguales. Y a la superficie que yo propuse, ¿no? Entonces aquí les pongo un sistema de 2 lentes, un sistema simple, donde hago el trazo de rayos y dibujo las lentes dadas las especificaciones del proveedor. Y lo que yo pongo es, ok, dado esas especificaciones, yo calculo mi última superficie tal que el sistema es estigmático. Y bueno, pongo la ploteé como una serie de circulitos negros y se ve que se sobrepone una sobre la otra. No en todos los puntos, porque la del proveedor no todos los rayos llegan a un solo punto, pero la nuestra sí. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por eso, ¿por qué sucede eso? Por el teorema de unicidad. Porque el teorema de unicidad te dice que, dado un conjunto de valores de entrada, existe una sola única salida. Y bueno, el otro ejemplo que les pongo es una lente, es un espejo refractivo en donde también calculé la última forma del espejo. ¿Y qué es lo bello de esto? Ustedes me dirán, bueno, tú me estás diciendo que nada más la última superficie, pero ¿qué tal la primera? Todas las superficies trabajan como un solo equipo, como una sola unidad. Entonces yo cambio la primera o la intermedia o la penúltima y la última va a cambiar conforme a. Entonces, en este artículo tenemos el conjunto de todos los sistemas estigmáticos posibles en las ecuaciones que se escriben aquí. Y bueno, con esto acabo mi plática. Para la gente que le gustaría abarcar más en el tema, les puedo compartir mis libros. Ahí se habla paso a paso de todas estas implicaciones, de toda esta teoría. También se abarca mucho el tema de la parte histórica del problema, con más datos y más referencias y más nombres de gente que estuvo involucrada, que decidí descartar para esta plática. Pero lo importante es que se discute mucho que la solución existe, se dan muchos ejemplos y muchos casos y que la solución, dado un conjunto de valores de entrada, es única. Y por lo tanto, es como una obra bastante amplia y también tiene todos los códigos y todos los algoritmos listos para implementarse en matemática. Entonces, pues les quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo que me hayan dado y bueno, creo que me falta todavía tiempo, pero si tienen alguna duda, pregunta, estoy abierto a ustedes. Muchas gracias, Rafa, por la plática. Estuvo muy padre. La verdad que platicas todo el desarrollo histórico antes de ti y hasta ahora, que te llevó que los llevó pues a plantear la solución analítica. Te quiero compartir unas preguntas del público. Adelante, gracias. Que si solo propones el principio de Fermat para el desarrollo analítico, que si partes todo nada más de ese solo principio. De ese solo principio parto. Es lo único de lo que parto. Porque, digamos, en óptica geométrica hay, hay un solo postulado, que es el postulado del principio de Fermat. ¿Y dónde está? Y todas las demás, digamos, leyes o ecuaciones o reglas de la óptica geométrica, teoremas, parten de él, ¿no? De la rigurosa, porque hay toda una teoría que se llama teoría paraxial que no parte de Fermat, como es la teoría de las lentes delgadas, que prácticamente pues, son una idealización, porque normalmente el principio de Fermat te da expresiones matemáticas muy complicadas y lo que haces es eliminar términos, simplificar las cosas y acabas con una lente que no tiene grosor, como la lente delgada y como mucha teoría paraxial. Y hay muchísimos conceptos que se han manejado durante pues, los siglos, ahora sí se puede decir, de la longevidad de la óptica geométrica, que usan conceptos paraxiales y que obviamente el modelo va a estar tan aproximado, sus resultados, como las aproximaciones que se hagan al deducir el modelo, ¿no? Entonces, la limitación de mi lente está limitada por el postulado del principio de Fermat. Pero, digamos, la limitación de una lente delgada, como se conoce en la literatura, no solo está limitada por Fermat, sino está limitada por un Fermat
que a la vez ha sido simplificado para rayos que se llaman paraxiales, que quiere decir que están muy cerca del eje. Que esos, digamos, se comportan de forma lineal, como más simple. Gracias por la respuesta. Sí, Te paso otra es, ¿cuál es la diferencia entre tu acercamiento al problema comparado con los que lo intentaron antes? Pues hay muchas. O sea, los primeros la tenían en chino porque no tenían ni la ley de Snell. O sea, entonces, digamos, esos no los conté, pero pues digo, estaba Roger Bacon, estaba Kepler, estaba Copérnico. Entonces ellos la tenían muy complicada, porque a pesar de que les mencioné que Wien había encontrado la ley de Snell, que es una consecuencia del principio de Fermat, los europeos no la conocían, la conocieron hasta que llegó Snell, y por eso la llamaron la ecuación de Snell. Ahora, ya entrando en materia, supongamos que ya tienes tu kit de ecuación de Fermat y Snell. La mayoría de la gente lo trató de una forma muy, ¿cómo decirlo? Diferencial. O sea, querían obtener de ley una ecuación diferencial de. Hay varios trabajos de otras personas que igual y no eran tan relevantes como los que mencioné, o sea, relevancias en términos científicos, que llegan a ecuaciones diferenciales que al final de cuentas pues no la pueden resolver de forma analítica, o llegan como Emil Wolf, que llegan a una integral que al final no la pueden resolver de forma analítica y lo hacen numérico, y pues bueno, es como no se pierde el rigor, ¿no? Esa fue una de las claves. Otra clave fue que siempre evité usar ángulos en todo momento. Y la manera en la que expresé las cosas está basada en una área de matemáticas que se llama álgebras de Clifford. Que bueno, también se usa mucho en cosmología. Sé que se usa, no sé de cosmología, pero al final de cuentas es una herramienta matemática que me ayudó mucho a plantear de manera muy intuitiva y muy natural el problema. Eso fue, yo creo que una de las claves. Otra clave fue, bueno, yo también tengo una licenciatura en matemáticas, entonces hay ciertas materias que me ayudaron muchísimo a entender. Una de ellas fue análisis real, análisis funcional y topología. Me entendieron mucho ver las relaciones que hay entre los mapeos o funciones de un dominio a otro y las propiedades de los números reales. Eso fue, yo considero que eso fue fundamental junto con las álgebras de Clifford. Ese paradigma, entonces las álgebras de Clifford son por ahí de 1800 y cacho, por ahí se salen y primero a través de ellas lo resolví, pero luego me di cuenta que no era necesario estrictamente utilizar álgebras de Clifford. De hecho, mi primer libro está escrito en puras álgebras de Clifford. El segundo ya, digamos, tiene la notación vectorial normal, porque si se fijan, aquí en la ecuación 2, la que está en medio de la pantalla, yo defino B2, B1 y NA como vectores en el plano en dos dimensiones, pero ahí yo tengo dentro de la raíz cuadrada, tengo un producto cruz para un vector de dos dimensiones, y eso no está definido, ¿no? Eso en álgebras de Clifford sí está definido y te da un resultado bastante intuitivo, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, una ventaja muy grande de resolver el problema. Gracias. Y sí, pues las matemáticas son fundamentales como herramienta en física. Sí, Te no voy cabe a duda. hacer ¿qué opinas de los sensores flexibles en cámaras para corregir la curvatura de campo? Considero que están muy bien, o sea, yo creo que es una parte, digamos, que engloba muchas áreas del conocimiento, porque no solo está la parte óptica o la parte matemática o la parte de software para controlar eso, sino también la parte mecánica. Si el principio del movimiento es mecánico, pero también puede ser químico, o puede ser de varias formas, ¿no? Entonces considero que son interesantes, y considero que se podría implementar, no necesariamente esta lente, pero sí muchos de los métodos matemáticos que implementé para poder llegar a esta lente
en esa teoría, pero ahorita es algo en el que no estoy, digamos, relacionado o trabajando directamente. Preguntan si la unicidad no sigue directamente el principio de Fermat. No, sí, la unicidad sigue directamente el principio de Fermat, porque el principio de Fermat no lo mencioné y debía haberlo mencionado, yo creo. Te dice, es una extensión del principio de mínima acción en óptica, ¿no? El principio de mínima acción te dice que la naturaleza se mueve de la forma más perezosa posible, ¿no? O sea, la forma que es más simple de hacer las cosas es la forma en la que lo hace, ¿no? Entonces, el principio de Fermat te dice que dentro de un medio la luz va a viajar de un punto a otro en línea recta. Y esa línea recta, ¿por qué? Porque es la trayectoria en donde menos tiempo se tarda la luz en pasar esa trayectoria. Por lo que todo está condicionado al principio de Fermat. Podría llegarse a perder o dudarse el teorema de unicidad si yo, aparte al principio de Fermat, le hubiera agregado otros postulados, como pueden ser postulados paraxiales, como teoría de aberración nodal, etcétera, etcétera, que hay muchos, y que empiezan a distorsionar los conceptos y ya uno no sabría si esto solo lo promulga Fermat o es Fermat más algo, ¿no? Entonces el principio de Fermat te restringe a la unicidad, ¿no? Y la unicidad pues, puede ser un ejemplo muy básico y muy burdo, y la unicidad viene de la misma geometría, ¿no? O sea, ¿cómo se define una parábola? ¿O cómo se define una elipse? O sea, la parábola es la única curva que tiene la propiedad que se ve expresada en la figura de la izquierda. O sea, si tú construyes geométricamente la parábola, la distancia del lotus y el foco está relacionada y la única curva que tiene eso es la parábola. La elipse es una extensión de la parábola con dos focos, pero no hay otra propiedad, no hay otra curva que cumpla las propiedades de la elipse, ni hay otra curva que cumpla las propiedades de la parábola o de la hipérbola. Por eso o sea, se ve muy bello el trabajo o las implicaciones de la geometría en la óptica geométrica, porque también sucede eso. O sea, antes de hablar de lentes, también se habló primero de una superficie refractiva, o sea, que pasas de un medio a otro, y la única superficie estigmática que existe se conoce desde hace mucho tiempo y fue escrita por este señor y se le llama el óvalo cartesiano y lo publicó en ese mismo libro en 1637. Y por propiedades geométricas basadas en el principio de Fermat, se llega a la unicidad de que solo existe una curva estigmática refractiva y es el óvalo cartesiano. Entonces, sí, la unicidad es un postulado, es una consecuencia natural del postulado del principio de Fermat. Impresionante todo. ¿Qué fue lo que pensaste diferente? Bueno, creo que ya contestaste un poco. Uh-huh. Pues si Siempre quieres la considero- respondo, pero como veas. Es que es la misma pregunta de la Ok. acercamiento, prácticamente. ¿Se puede considerar que el cristalino del ojo funciona como la superficie que propones? Sí y no. O sea, porque primero el ojo no es un sistema no rotacionalmente simétrico, aunque pues parece un círculo a simple vista o como dirían ojo de un cubero, pero tiene irregularidades. Hay ojos que tienen ciertas enfermedades que desvían mucho la forma del ojo, como el queratocono, que tiene, digamos, el cristalino muy salido, parece como una curva gaussiana. No tengo ahorita imágenes de gente con queratocono, pero sí las hay. Y bueno, sobre todo porque yo estoy tomando aquí la lente como un sistema de que tengo un índice de refracción en el espacio objeto, uno en el espacio de la lente y otro en el espacio imagen. Y en el ojo humano
se tiene como más de 600 capas en el cristalino y cada una con un índice de refracción distinto, muy parecido. Parecería un continuo, pero es discreto. Está cerca de 1.3 el índice de refracción. Entonces se parece más a un sistema de muchas lentes pegadas. Pero esas lentes no son como círculos concéntricos. Entonces un modelo matemático del ojo general pues no existe como tal, porque pues también los ojos humanos varían mucho entre persona y persona. Pero sí hay sistemas de modelos matemáticos del ojo humano que usan mucho los optometristas y toman el ojo humano, pues el más burdo lo toman como un objeto esférico con índice de refracción 0.1. Y el grado de nivel de sofisticación ha ido incrementándose con el tiempo y mucho también por la tomografía, ¿no? O sea, se escanea la forma del ojo, se escanea la forma de las capas del cristalino, etcétera, etcétera. Y de ahí se hace una interpolación de todos los puntos que recogieron de la tomografía del ojo y así, digamos, ya tienen como su superficie óptica. Y de ahí hacen un trazo de rayos, pero todos esos modelos pues están limitados a, digamos, a un sistema numérico y no va a ser extremadamente riguroso como utilizar solo Fermat, ¿no? Porque la naturaleza, no, en cambio, bueno, la biología no estrictamente obedece a Fermat. Ujú. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, preguntan más que nada, ¿cómo es el proceso desde que obtuviste tus resultados hasta que lo publicaste? El proceso es algo largo. Yo me gradué de IFI en el 2013, en 30 de mayo, el día que mi madre cumplió 60 años. Fue un viernes. A los 2 días yo estaba en un puesto, en una empresa petrolera, en un puerto en Ciudad del Carmen, Campeche. Estuve ahí un rato, yo creía que ni siquiera iba a ser investigador, ya estaba pues, algo mermado de IFI porque nunca fui un alumno muy brillante, no, sí pasé las materias, pero no era, digamos, de los más destacados, para nada. Y de ahí me di cuenta que me aburría muchísimo en la industria petrolera. Entonces salí y me fui a estudiar a la maestría en el Centro de Investigaciones en Óptica. Y ahí conocí a Alejandro Chaparro, que él es el coautor del artículo. De hecho, es un artículo que publicamos Chaparro, el doctor Julio y yo. Y bueno, él estaba obsesionado por este problema. Él literalmente estaba obsesionado y su nivel de obsesión era tan grande que malvivía, ¿no? A veces podía no comer y cosas de ese estilo por resolver ese problema, ¿no? Por azares del destino, yo me gradúo y me voy a Monterrey. No había pensado en estudiar mi doctorado. Entonces empecé a trabajar en una empresa que se llama Ternium. Estuve 1 año y medio. Y de ahí, pues ya estaba suficientemente aburrido de mi trabajo como para decir, ¿sabes qué? Si quiero hacer un doctorado, ¿no? Yo creo que la investigación es lo mío, porque al menos esa industria no me llama la atención. Digo, es solo mi opinión, para gusto los colores. Y entro con el doctor Julio. Con el doctor Julio al principio yo trabajaba algo nada que ver en óptica. Yo trabajaba una cosa que se llama cálculo fraccionario, donde le puse muchísimo esfuerzo, pero no resolví nada interesante. En diciembre de 2017 yo estaba bastante frustrado porque no me estaba yendo bien como yo esperaba. O sea, no me estaba yendo bien ni en la industria, ni en la academia, ni con el cálculo fraccionario. Y mi amigo Alejandro Chaparro me decía, bueno, ¿por qué no quieres resolver el problema de la aberración esférica? Creo que estoy cerca. Y yo era como que, pues es absurdo, o sea, ¿cómo crees que yo puedo resolverlo, no? Entonces, pero dije, bueno, se acercan las vacaciones, normalmente en vacaciones siempre como que leo un tema que me llame la atención, no necesariamente me voy a clavar en ese tema. Y naturalmente quedé obsesionado con el tema. Se me hizo muy interesante porque tenía todas las áreas de la matemática que me gustan. La verdad, yo no soy un fan de las matemáticas discretas y por lo tanto no soy un fan de los métodos numéricos. Y, y tenía todo lo que quería. Era un sistema determinista, es un sistema analítico, continuo y utilizaba los números reales, que para mí, digamos, es lo como más me llama la atención de la matemática. Al final de cuentas, para gustos los colores. Me gustó eso y sentí que la gente que trataba de resolverlo
se complicaba la vida en siempre querer plantear una ecuación diferencial o una ecuación integral. Una ecuación integral es una ecuación diferencial, pero en vez, digamos, la incógnita está dentro de una integral, que esa integral tiene una cierta relación con más parámetros, ¿no? Entonces yo decía, pues siempre va a estar bien difícil porque pues al menos yo no conozco muchos métodos matemáticos para resolver ecuaciones diferenciales que me den cosas cerradas, porque está, digamos, los métodos de Frobenius, pero te dan un polinomio que al final de mi cuenta lo vas a tener que truncar, o integrales la misma forma, ¿no? O sacar como una serie de Fourier o algo así parecido, o algo así que te dé, digamos, una serie, también se va a truncar. Entonces dije, lo tengo que expresar de una manera distinta y me di cuenta que era muy tedioso trabajar con ángulos, porque los ángulos dentro de la ley de Snell están respectos a la normal de la primera superficie y la normal va cambiando a lo largo de la primera superficie y la primera superficie puede ser cualquier función porque es un parámetro libre. Entonces, trabajé y discutí muchísimo con Chaparro por ahí de noviembre del 17 a junio del 18. En junio del 18, pues una noche estaba metido, estaba harto de trabajar el tema porque no había obtenido nada, ¿no? Solo me había quemado las pestañas. Bueno, aprendí mucho matemática y software, pero fuera de eso no había obtenido un gran provecho. Y platicando con Alejandro, pues le dije, ¿sabes qué? Yo creo que es por aquí, no, yo creo que es por acá, etcétera. La verdad tiene como cierto carácter fuerte. Me cansé de su carácter, lo mandé a la goma, como dicen popularmente, y él a mí también. Y me fui a dormir. Al día siguiente yo estaba muy, 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 ¿cómo decirlo? Acostumbrado a soñar con eso, porque eso estaba en mi vida todo el día, ¿no? Era una obsesión enorme. Y recuerdo que me levanté, fui a hacer mi desayuno y en eso, todo el tiempo estaba pensando en eso y de repente vi, ¡pum! O sea, por aquí va, ¿no? Porque aquí se simplifica todo. De aquí puedo llegar a una ecuación algebraica que puedo resolver en vez de llegar a una ecuación no lineal, porque siempre llegaba a una ecuación no lineal que podía resolver numéricamente y ya se pierde toda la magia, porque ya hay ni soluciones numéricas. Entonces dije, por aquí es, ¿no? Entonces de ahí, pues me atraganté mi pan con Nutella, me fui subiendo a mi cuarto, lo programé, me di cuenta que era la solución cuando la grafiqué, porque normalmente quería graficar algo y me salían números imaginarios. Entonces no está fácil graficar números imaginarios en el plano real. Me doy cuenta, luego me entra muchísimo vértigo de felicidad, luego me entra muchísimo miedo porque tenía miedo de a mí mismo engañarme y que igual estuviera mal y no saber, simplemente darme una falsa esperanza, pero me di cuenta que estaba bien. Le hablé a Chaparro, él se puso como loco, se compró una caguama, estábamos no en Zoom porque no conocíamos esa herramienta, pero estábamos en TeamViewer, que fue antes de la pandemia. Él estaba feliz de la vida, yo también, nos reímos muchísimo, festejamos mucho, y luego nos pusimos muy serios a checar la solución paso a paso y nos dimos cuenta que estábamos bien. Al principio teníamos muchas incertidumbre, muchos miedos porque no sabíamos si realmente nos estábamos engañando a nosotros mismos o si la ecuación era correcta. Pero ahorita ya tengo, digamos, 3 años y medio trabajando esa ecuación. Es prácticamente mi tema principal. Yo me dedico simplemente a estudiar sus propiedades y sus implicaciones, que pues, son bastantes. No cubrí todas aquí. Y me doy cuenta que a pesar de que es una ecuación muy larga, muy, muy larga y parece fea y todo lo que quieran, es una ecuación muy noble. Y su nobleza radica que es una ecuación determinística, continua, analítica, forma cerrada, tiene todas las propiedades de los números reales, de las funciones continuas, tiene demasiada nobleza que otros sistemas, digamos, bien conocidos como una expansión polinomial no tienen, ¿no? Porque una expansión nominal siempre vas a tener que truncar y siempre vas a tener una solución aproximada sí o sí. Entonces, ya que la entendí, ya que la veo, pues veo que realmente pues es muy, muy bella, o al menos así se me hace, sobre todo porque es única, y eso que sea única la hace eterna, porque es un teorema, es una implicación natural de... Y eso es lo que me llama más la atención, y bueno,
para volviendo al tema, pues resolvimos el problema, le digo a Chaparro, etcétera. No teníamos ni idea de qué hacer, estábamos muy felices. La verdad, llegamos a dialogar si se la patentábamos o no, pero la verdad no sé si se patentan estas cosas o no. Y al final yo dije, y él también dijo, teníamos la misma postura, la verdad somos científicos y salió, o sea, si la conoce Dios, que la conozca el mundo y nosotros no somos Dios. Entonces, pues que venga para todos, ¿no? Entonces decidimos mandarla a una revista que se llama Applied Optics. Applied Optics, pues es una revista bastante tradicional de diseño óptico. O sea, no es una revista, digamos, como Nature, que tenga tanto factor de impacto, pero cabe mencionar que Nature no publica diseño óptico. O sea, es una revista más especializada para cierta comunidad, ¿no? Que eso es también como muy importante. Lo mandamos. Tuvimos la distinción de la revista. Fue el artículo más descargado en 2018 de toda la editorial de la revista y de la editorial de la Optical Society. Y pues, bueno, tuvimos muchos reconocimientos, etcétera, etcétera. Y pues así fue la historia y la historia se sigue escribiendo porque después llegaron los libros. Ahorita estoy trabajando en esta misma ecuación. Mi jefe actual me contactó y prácticamente lo que quiere es que siga investigando en esta línea, ¿no? Entonces, ahorita mi postdoctorado es como muy friendly con mi doctorado porque no cambio de tema, sigo el mismo tema y pues me siento feliz porque tengo la confianza con mi nuevo jefe como la tuve con el doctor Julio, que yo creo que hicimos una mancuerna espléndida y pudimos trabajar mucho a muy buen ritmo. Y bueno, más o menos así fue la historia. Oh, gracias. Creo que nos das una visión que no muchas veces se reporta. Y bueno, para cerrar en el mejor momento de la conversación, yo creo que terminamos el Facebook Live. Les agradecemos a todos los que estuvieron aquí y les pedimos, por favor, que sigan sintonizados al simposio. Gracias.